Esto es Sobre el Tapete. Soy Carolina Cifuentes y hoy vamos a hablar de la importancia del agua y si la estamos cuidando bien, cómo la administran en tu hogar. Hablas del tema en casa con tus hijos, llámanos y opina, y si también tienes alguna pregunta o consulta puedes hacerla al 212-4024 o también a través de nuestras cuentas en redes sociales, Facebook y Twitter de Capital, que ya están en pantalla. Nos encuentras en el Twitter como @capital967 y en el Facebook como Capital Opinión. Escríbenos y cuéntanos cómo ves el tema del agua en nuestro país, en todas las zonas del Perú. Nos vamos a enlazar con Magdalena Huimac. Ella es directora de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional de la Autoridad Nacional del Agua, más conocida como ANA. ¿Cómo estás, Magdalena? Buenas tardes. ¿Aló, Magdalena? ¿Aló? ¿Cómo estás? Sí, Carolina, ¿me escuchas? Sí. Te escucho, ¿cómo estás? Mira, hoy estamos reflexionando sobre el agua y queremos que nos des toda la información, todos los datos para que padres, madres, hijos, toda la sociedad peruana pueda reflexionar y sobre todo concientizarse en el tema del agua. ¿Tú crees que somos responsables con el uso del agua? ¿Ha mejorado, ha empeorado ese tema? Bueno, Carolina, buenas tardes y ante todo también a la audiencia que te sigue a través de este prestigioso programa. Mira, la Autoridad Nacional del Agua tiene establecido dentro de su política y estrategia nacional de recursos hídricos un eje específico dedicado al tema de la cultura del agua, ¿no? Y justamente desde la Autoridad Nacional del Agua es que estamos promoviendo acciones para que las diferentes instituciones, organizaciones, ¿no? Sociedad civil, ¿no? Adquieran una cultura del agua realmente eficiente, ¿no? Con buenas prácticas. Y en ese sentido es que la Autoridad Nacional del Agua el año pasado lanzó el Premio Nacional Cultura del Agua 2016 en su primera edición, que justamente lo que busca es reconocer y valorar públicamente a instituciones, organizaciones, empresas y también personas naturales que desarrollen experiencias exitosas, tanto de buenas prácticas, investigaciones y proyectos educativos, orientados a la valoración del recurso hídrico, tanto como un bien finito, escaso y vulnerable, como tú misma lo has mencionado, ¿no? Ahora, de tal manera que estas experiencias puedan ser replicadas justamente por sus pares, ¿no? Ahora, pero en el tema, claro, existen casos óptimos, positivos, que nos dan un poco de esperanza al tema del agua, porque cada vez con el cambio climático se habla del tema del medio ambiente y que malgastamos nuestros recursos naturales, ¿no? ¿Cómo ves en las diferentes zonas del Perú el comportamiento del ciudadano con el cuidado del agua? Mira, yo creo que se hace necesario que seamos cada vez más responsables, pero esto es parte de un proceso, ¿no? Yo creo que en la medida de que cada uno, ¿no? Y lo hablo en este caso de cada uno como ciudadanos, ¿no? Seamos conscientes que el agua que desperdiciemos puede servir justamente a un poblador que no tiene acceso al mismo, esto va a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, como ya lo dicen algunas cifras, ¿no? En países europeos, el consumo de agua per cápita va alrededor de 150 litros habitante día, mientras que todavía en Perú estamos pues en alrededor de los 250 litros, ¿no? Entonces yo creo que en realidad este es un esfuerzo que no solamente debe partir del Estado, ¿no? Si bien es cierto nosotros damos las políticas, pero que también a este esfuerzo deberían unirse la empresa, la academia, ¿no? Y la sociedad civil organizada, y es lo que justamente hemos tratado de hacer con este Premio Nacional de Cultura del Agua, de poder mostrar, ¿no? De que existen realmente instituciones, organizaciones, empresas incluso, de que están aplicando prácticas de uso eficiente del agua, ¿no? Y que realmente nos veamos reflejados en ello de que por qué ellos lo pueden hacer y por qué nosotros no, ¿no? Si a las finales es un tema también de voluntades, ¿no? Magdalena, y aparte de ello, sí. Ahora, con el tema, como estamos viendo un poquito la situación en el país, hay quienes tienen mucha agua, por ejemplo, en la capital, siendo un lugar desértico, hay mucha agua, hay acceso. Sin embargo, todavía hay zonas que carecen de esta necesidad básica. ¿Por qué todavía hay zonas en nuestro país cuyas familias no tienen agua en casa? Justamente lo que creo que está buscando el gobierno actual y los gobiernos también futuros que van a venir es de que haya un acceso equitativo al agua,
¿no? Y para ello, bueno, el Estado estaba impulsando muchos programas, obviamente destinados a que las poblaciones o las poblaciones rurales más que todo puedan tener agua potable, ¿no? Porque en realidad es un derecho, es un derecho humano necesario, ¿no? Pero regresando también al tema, es importante, y creo que la Autoridad Nacional del Agua lo está haciendo, en sembrar estos valores en los educandos, ¿no? Y ahí quizás aprovechar de comentarte de que hace unas semanas hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación, ¿no? Que es nuestro segundo convenio ya con ellos, que lo que busca pues es que desde la edad más temprana, ¿no? Llámese inicial, primaria, ¿no? Se puedan ir inculcando estos valores y podamos tener a futuros ciudadanos hídricamente responsables, porque a las finales los que van a manejar la gestión de los recursos hídricos en el país justamente son estos niños y jóvenes que ahora se están formando, ¿no? ¿Cómo se les forma? ¿Cuáles son esas frases? ¿Cuáles son esos enunciados? ¿Qué mensajes se les da desde los niños en inicial hasta primaria y secundaria? Exactamente. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Educación una metodología muy interesante que se denomina el Planeta Azul de UNESCO Israel, ¿no? Y a la fecha hemos formado a más de 1.000 docentes, porque en realidad el docente es el vehículo del cambio, ¿no? Estos docentes lo que hacen es aplicar una metodología que es una metodología vivencial de aprendizaje al aire libre, que lo que busca es que el niño o el adolescente aprenda pero en contacto con la naturaleza, ¿no? Y ahí lleva toda una metodología que implica de que tú conozcas o reconozcas cuál es tu río, cuáles son tus fuentes de agua en tu zona, que conozcas de dónde viene el agua, ¿no? Porque, por ejemplo, en varios sitios en las ciudades, los niños muchas veces piensan que el agua sale del caño, ¿no? Cuando en realidad lo que queremos es que ellos valoren que hay ríos, que hay manantiales, lagunas en las partes de sierra también, ¿no? Y que aprendan a valorarlos desde temprana edad, ¿no? Y obviamente esto va acompañado también de una metodología de que lo que se busca es generar también la investigación-acción, ¿no? Con los estudiantes. ¿Cómo se trata el tema con aquellos niños que no tienen acceso al agua de una manera fácil o cotidiana? Porque siempre hablamos por aquellos que tienen, pero en nuestro país hay demasiada variedad de diferentes formas de vida, ¿no? Entonces, aquellos niños que se les habla del tema, se les da valores, pero no tienen el acceso y es más complicado tener esta necesidad, ¿cómo se les explica en el colegio? ¿Qué se les da desde los ministerios para que los profesores puedan dar este mensaje? Claro, lo que buscamos ahí en realidad es de que se ve el agua como un elemento fundamental de la vida, ¿no? Es obviamente, y en esa medida lo que hacemos nosotros es proveer al Ministerio de Educación de los conocimientos, porque a las finales los que tienen la metodología para desarrollar esto son los propios docentes, ¿no? Entonces, como Autoridad Nacional del Agua y como ente técnico, lo que hacemos es justamente proveerles de toda la información de las cuencas, ¿no? De los datos que se tienen en cada una de estas para que el docente esto lo adapte a sus programas curriculares que cada uno maneja en aula, ¿no? Y pueda obviamente hacerse esa transmisión de conocimientos hacia los alumnos, ¿no? ¿Hay algunas estrategias que puedan trabajar directamente con los municipios, por ejemplo con las autoridades, para que también sigan inculcando los mensajes positivos, sobre todo de concientización y de ahorro del agua a los ciudadanos? Sí, mira, te comento brevemente también que hace algunos días hemos desarrollado un foro internacional denominado la gestión integral de los recursos hídricos en Cuenca, ¿no? Que demuestra que, en realidad en el Perú a la fecha tenemos ya 7 consejos de recursos hídricos conformados como plataformas multisectoriales que lo que buscan es que se haga una gestión por cuencas de manera participativa, multisectorial. Y el instrumento de gestión de este Consejo de Recursos Hídricos es el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca, que uno de sus ejes es justamente promover la cultura del agua. Y dentro de eso están involucrados los municipios, los gobiernos regionales, las organizaciones civiles, los colegios colegios profesionales, ¿no? Y las diversas instancias del Estado, los diferentes sectores, ¿no? Y obviamente este es un plan que lo que busca es, como tú mencionas, poder articular
las acciones a nivel de cuenca, y uno de los ejes es el tema de cultura del agua, ¿no? Uh-huh. Y de otro lado también estamos trabajando con unos pilotos de promotores de cultura del agua, obviamente involucrando a profesionales de las municipalidades, gobiernos regionales y demás instituciones, incluso también periodistas, ¿no?, como agentes promotores de la cultura del agua en sus ámbitos, ¿no? Ahora, desde casa, ¿cuáles son esos errores que ustedes han detectado en el cotidiano de las familias al derrochar o al consumir agua? ¿Nos podrías dar alguna lista, algunos Sí, a ver, mira, te comento. La Autoridad Nacional del Agua, nuestro rol es sobre las fuentes de agua, okay, ¿no? Ese es más o menos para aclarar el tema. El rol ya de distribuir el agua, obviamente, es del operador, en este caso de la empresa de agua potable, que recibe el agua que le entrega la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Y a nivel de vivienda, que también es un tema que lo está abordando el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tiene potestad sobre el agua potable. En realidad, bueno, las prácticas más comunes que nos conocemos nosotros, bueno, tú sabes que cuando uno se baña, obviamente deja desperdiciar agua. También los que siguen lavando con manguera los carros, ¿no? Uh-huh. Riegas tus jardines. Y creo que en algunas municipalidades, ¿no?, aquí mismo Lima, lo que se está haciendo, por ejemplo, para regar áreas verdes, es ahora emplear el agua residual tratada, ¿no? Y ya no agua potable, ¿no? Igual, algunas empresas también que venden ahora, por ejemplo, esto de los servicios sanitarios, ¿no? Son wateres ahorradores de agua, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que si cada actor involucrado en el tema de la gestión de recursos hídricos justamente promueve este tipo de acciones innovadoras, suman para que a futuro pues tengamos justamente un uso más eficiente del recurso hídrico en el país, ¿no? Ahora, siempre también que se habla del medio ambiente, del cuidado y del reciclaje, por ejemplo, se mencionan las consecuencias como el tema de la contaminación al agua. ¿Tendrías más información o recomendaciones al respecto para el uso de diferentes materiales, que algunos se reciclan y otros no, para evitar contaminar más el agua? Sí, mira, este tema de la calidad del agua también es un tema que la Autoridad Nacional del Agua está tratando con bastante, yo creo, seriedad, ¿no? Hace poco se han aprobado 3 instrumentos muy importantes, dentro de ellos los protocolos de monitoreo de calidad de aguas, ¿no?, entre otros instrumentos, que lo que buscan pues es justamente normar este aspecto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también las municipalidades juegan un rol muy importante, ¿no? Por ejemplo, en muchas zonas, y lo vemos en el transcurso del río Rímac, que hay muchos vertimientos de aguas servidas, ¿no? Cuando en realidad estas podrían ser tratadas previamente, ¿no? Y así hay muchos lugares del interior del país, ¿no? Muy bien, Magdalena. Sí. ¿Dónde la gente puede tener más información? Algo que nos has compartido, alguna página web, teléfonos, donde pueda también tener más información y pueda compartirla con su gente, con sus familiares, con amigos. Así es, mira, los invitamos por favor a visitar nuestra página web institucional, ¿no? www.ana.gov.pe, también en nuestras redes sociales, estamos en el Facebook, Twitter, ¿no? Y con mucho gusto, ahí están los contactos, incluso en nuestra propia web, y a través de las redes sociales, si requieren mayor información adicional, podemos estar atendiéndolos con gusto. Muy bien, Magdalena, muchísimas gracias por esta comunicación y toda la información sobre el cuidado del agua. Hasta una próxima oportunidad. No, a ti, Carolina. Buenas tardes. Queremos tu participación. Cuéntanos qué haces tú desde casa con el cuidado del agua. Quizás tienes buenos ejemplos para que más gente los pueda implementar con la familia. Puedes marcar el 212-4024, también compartir tus comentarios en nuestras cuentas en redes sociales, Facebook y Twitter de Capital. Vamos a hacer una pausa, pero antes te voy a dejar con un informe muy interesante sobre el agua potable en el Perú y ya regresamos. Unos 4 millones de peruanos no tienen agua potable, casi 6 veces el número de habitantes de Arequipa y más de 16 veces la población de Tacna. El agua se va a acabar. Y no es una afirmación alarmante, el agua potable se va a acabar. Tendremos que valernos de algo que ya se usa en otros países del mundo, utilizar aguas residuales, incluida la del desagüe. El
río Chillón, que es la fuente principal para Lima Norte, solo tiene agua en la época de lluvias, que van desde noviembre a mayo. Para ello, Sedapal igual tiene preparado, está trabajando en la rehabilitación de las redes para evitar los desperdicios, en la instalación de medidores, pero también en la regulación del río Chillón, para tener represas y hacer que el río Chillón tenga agua todo el año. La falta de conciencia, ese es otro problema que está acabando con el agua. En el Perú se consumen en promedio 250 litros de agua por persona al día, en Madrid 130 y en París 120. Y la poca conciencia no solo es de los usuarios del recurso, también de aquellas empresas que lo contaminan sin ningún tipo de remordimiento. Una ducha de apenas 10 minutos significa el gasto de nada menos que 80 litros de agua. Tomar duchas de 5 minutos o menos. Cerrar el caño cuando nos cepillemos los dientes. Reusar el agua con la que lavamos las verduras o frutas para regar las plantas. No utilizar piscinas en verano, etcétera, etcétera. Pequeñas acciones que harán la gran diferencia. Tome en cuenta de que el tiempo corre y si no actuamos, un día no habrá marcha atrás. Continuamos aquí en Sobre el Tapete. Soy Carolina Cifuentes y estamos reflexionando sobre el cuidado del agua, cómo es nuestro comportamiento, nuestro consumo con el agua. ¿Te has puesto a pensar cuánto consumes diariamente de agua? Según la ONU dice que todos tenemos derecho a 50 litros de agua diarios. ¿Has calculado cuánto consumen en casa? Si quieres puedes participar y darnos algún ejemplo al 212-40-24, también a través de nuestras cuentas en redes sociales. En una oportunidad un televidente nos comentaba que él ponía botellas con agua dentro de esta bomba que hay detrás del inodoro para al momento de jalar la palanca no se gaste tanta agua. ¿Tú haces eso? ¿Te parece una buena idea o no? Perú consume 250 litros por persona, casi 50% más que Madrid. Alrededor de 4 millones de peruanos no tienen agua potable y el agua escasea y ante ello tendremos que valernos de recursos, como ya bien mencionó Magdalena de Ana en el bloque anterior, por ejemplo utilizando aguas residuales, incluida la del desagüe. Te vamos a dejar con un nuevo video para tener más información, qué es la cultura del agua, pero antes me indican, hay una llamada al 212-40-24, también algunos comentarios en el Twitter. Recibimos la llamada. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué quieres opinar sobre el agua? Ahí que el agua, señorita Carolina, muy buenas tardes, después de tiempo. Buenas tardes, el agua, Ricardo. que el agua es muy importante, pues, ¿no? Y que hay que racionalizar, ¿no? Porque realmente el Perú, Lima, más que todo es un desierto. Y yo, por ejemplo, en las mañanas me baño, abro la ducha al toque, ¡pum!, me mojo y cierro la ducha, me enjabono. ¿Cómo te bañas? ¡Pum!, y te bañas. ¿No eres de estar todo el tiempo que corra el agua, te enjabonas con la llave cerrada o no? No, señorita, la verdad, mire, suena a un romanticismo lo que le voy a decir, ¿no? Porque realmente, no sé, suena así medio raro, pero la verdad es que hay que pensar, señorita Carolina, en que hay personas que no tienen ni una gota de agua. Así es. O sea, solamente hay que ponernos en el lugar de esas personas un minuto y siquiera nosotros, señorita, jalamos el water y se pasa, tenemos agua, desagüe, luz. Hay gente que no tiene nada, y hay que comenzar a tomar conciencia. De repente yo no puedo ser perfecto, yo tengo mis errores en otras cosas de la vida, pero con respecto al agua, a la luz, y a veces a mí me dicen, oye, ¿por qué apaga la luz? Porque ¿esto ha sido desde pequeño o algo hizo que tú entres en concientización, es decir, en reflexión y decir, no, estoy haciendo mal? ¿O siempre has sido teniendo el tema de la responsabilidad con el consumo del agua, entre otros rubros? No, siempre he tenido la responsabilidad con el agua y con la luz, señorita Carolina, toda la vida, porque hay que pensar, señorita, en que hay gente que no tiene, o sea, póngase usted solamente a pensar, señorita Carolina, que uno, aunque sea, se baña, se siente fresco cuando se baña, abre el caño, tiene agua, pero hay gente que no tiene, nos gustaría estar en esa posición, creo que a nadie, ¿no? Entonces, es un tema real y hay que cuidar mucho el agua. Bueno, bien, señorita Carolina, muy buenas tardes. Gracias por ese ejemplo, entonces a bañarse sin usar tanta agua. Gracias, Ricardo. Tenemos otra llamada. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carolina? Buen día. Bueno, un tema tan importante, el agua.
porque como decía el otro oyente, hay lugares que no hay agua, pero donde a mí me impacta mucho es en el tema de los carnavales, porque hay barrios donde llenan estas piscinas, ¿no?, que serán más de 5 litros de agua, y además la vía se llena de estas, generando, no tienes para salir en una emergencia. Y también he visto que hay lugares a veces como en la Tablada del Urí, donde tengo mi tía, a veces hay que comprar baldes de agua y es bien difícil pues estar llevando baldes cuando tú cuentas con el agua potable. Y cobran, Carolina, 5, 10 soles, 15 soles, de acuerdo a la cantidad de litros que llevas. O sea, ahí tiene que haber un problema también o una solución por parte del Estado para que todos podamos contar con este recurso por igual, ¿no? Porque no es justo realmente los desperdicios, especialmente que se hacen carnavales. Muy bueno tu programa, Carolina, gracias. Gracias, pero quería saber qué haces tú desde casa, porque claro, está bien que critiques a algunas malas prácticas, sobre todo en verano, donde utilizan, no sé, la manguera, el agua potable, la piscina, pero tú en casa, ¿qué haces para ahorrar? A ver, mira, yo tengo un truquito. Por ejemplo, en el baño, en lo que es el inodoro, en la parte donde está el agua, donde jalamos, he puesto botella de 2 litros llena, y eso genera que el tanque se llene un poco menos de lo que antes tú botabas, porque tú con unos pequeños tarros nomás de water ya limpias, entonces no es necesario que se llene todo el tanque. Ese es uno. 2, cuando me voy a duchar, ya cuando se trata de jabonarme o lavarme la cabeza, ahí cierro el caño, ¿no? Inclusive cuando nos vamos tengo 2 niños, y también hago que ellos tomen conciencia de esto, que cuando nos vamos a cepillar los dientes, cierren el cañito, si se te va a enjuagar, les doy un vasito a cada uno, porque el agua no está para botar, y realmente es un elemento muy importante que debemos cuidar. Muy bien, excelente tus consejos. Yo más o menos había comentado, entonces se está replicando este ejemplo que ya nos habían dado en otra oportunidad sobre colocar botellas quizás con tierra, con algún elemento que haga peso en el tanque de agua, en el inodoro, para no jalar tanto y consumir tanta agua. Otro, yo lo que hago en casa cuando lavo, por ejemplo, los platos, los trastes, es le echo la lavavajilla, pero ahí obviamente no estoy abriendo el grifo. Hay mucha gente que deja escurrir el agua y ahí se empoza incluso el caño. No hay que, son pequeñas actitudes que hay que corregir desde casa para tener también mejor calidad de agua y más acceso para todos los ciudadanos. Más llamadas al 212-4024. Tengo un comentario en el Twitter, nos dice Iván Zapana. Él, por ejemplo, para aquellos que no cuidan bien el agua, dice pagar una multa monetaria o castigo, como barrer calles, etcétera, en época de carnavales. Él considera que deben haber castigos, sanciones para aquellos que no saben cuidar el agua. Bueno, vamos a ir ahora sí con un video sobre la cultura del agua para complementar más este tema. Adelante con el video. El agua es un recurso fundamental para la vida digna y sana de las personas, y el Estado debe garantizar el acceso a ella, sin discriminación alguna y en la calidad y cantidad adecuada para el uso personal y doméstico, es decir, para preparar nuestros alimentos, para nuestra higiene personal y otros usos que nos permitan tener una adecuada calidad de vida. ¿Sabías que cada persona necesita de 50 a 100 litros de agua al día para satisfacer sus necesidades básicas y evitar problemas de salud? Afortunadamente, cada vez más peruanos tenemos acceso al agua de calidad. Sin embargo, es tarea de todos utilizarla de manera responsable y adecuada. Solo así podremos vivir en armonía entre nuestros pueblos y con el medio ambiente. El agua necesita ser gestionada de manera eficiente para lograr que todos los peruanos tengamos acceso a ella. Por esta razón, se creó la Autoridad Nacional del Agua, conocida por sus siglas como ANA, siendo así la máxima autoridad para la gestión del agua en el Perú. La Autoridad Nacional del Agua administra, conserva y protege los recursos hídricos en las diferentes cuencas hidrográficas de manera sostenible y además tiene la responsabilidad de promover la cultura del agua en el país. Y seguro te preguntarás, ¿qué es la cultura del agua? Bueno, la cultura del agua es el conjunto de valores, conocimientos y buenas prácticas que empleamos para el uso correcto, así como la gestión y protección del agua. La cultura del agua nos involucra a todos, a la población, las autoridades locales, regionales y nacionales, así como los sectores productivos del país, ya sean públicos o privados. ¿Y de qué manera participamos en la cultura del agua?
Es muy fácil, utilizando solamente el agua necesaria para nuestras actividades diarias y cuidándola. Recuerda que cada gota que desperdicias podría ser aprovechada por otro peruano que no tiene acceso a este recurso. Antiguamente, nuestros antepasados siempre cuidaron el uso del agua. Por ejemplo, a través de increíbles obras de riego como los andenes o los acueductos de Nazca. Así aprovechaban cada gota de agua e irrigaban los valles llenándolos de vida. La cultura del agua también significa que debemos proteger nuestras fuentes de agua como los ríos, los lagos y lagunas, los manantiales, el mar, los nevados y los acuíferos. Recuerda que el agua que tú consumes proviene seguramente de manantiales, pozos o ríos que también sufren de contaminación o se están agotando porque no hacemos un uso eficiente del recurso. Por eso es muy importante cuidar nuestras fuentes de agua. ¿Y cómo lo hacemos? Organizándonos y vigilando que las autoridades cumplan y hagan cumplir las normas establecidas por el gobierno, sembrando nuevos árboles y protegiendo los que ya existen, no contaminando el agua con basura, aceites, gasolina y cualquier otro elemento que pueda resultar tóxico como los pesticidas que envenenan el agua. Pongamos en práctica una verdadera cultura del agua. Solo así podremos garantizar que las próximas generaciones también disfruten de este importante recurso imprescindible para la vida. Autoridad.